están en Pauta de Análisis. 8 de la mañana con 6 minutos. Oye, venía escuchando, porque el primer titular que nos leyó Joyce era sobre esta reunión que iba a haber, y la cancelación en realidad, entre el actual ministro de Transporte y el saliente, ¿cierto? Y lo que hemos sabido es que fue cancelada, todo esto a raíz, por supuesto, de la controversia por el famoso cable chino, pero estaba escuchando al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado. Lo que él dice al menos es que aquí no hubo cancelación, que las reuniones entre los subsecretarios, que eran las que estaban organizadas, se dieron igualmente. Entiendo que hoy día hay una de la Subtel, pero es transporte. Entiendo que mañana viernes. Mañana viernes. La subsecretaria, o sea, los subsecretarios de transporte sí se reunieron, y que el traspaso como de la información, digamos, de cómo funciona las carteras y pendiente de la política pública para que todo siga funcionando, se están realizando, y que la reunión entre los ministros de transporte saliente y entrante que fue el 13 de febrero, y lo que dice la postura, lo que dice el futuro ministro del Interior, es que en esa reunión no se dijo nada, por parte del ministro Muñoz no se dijo nada acerca de este tema del cable, ni de nada, digamos, sobre esta polémica, y que ahí faltó información por parte del gobierno actual, que le debieran haber explicado al futuro ministro de Transporte que iba a tener que enfrentar este tema, y que ahí no se produjo ningún intercambio de información, y eso, digamos, es la crítica que hace el futuro gobierno. Y que no habría habido cancelación porque no estaba contemplado. Ya. Esa es la versión de Claudio Alvarado. Ya, son 8:08 de la mañana, estás en Pauta de Análisis. Una hora para quedar bien informado. Pauta de Análisis. Bien, esto que tú describes, Connie Santamaría, tiene que ver, ¿no es cierto?, finalmente con la refriega, con la controversia que ha habido entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, de cómo finalmente todo este tema de este cable subterráneo pone o le da una sobrecarga en la mochila al gobierno que asumirá José Antonio Kast el próximo 11 de marzo. Pero esto es mucho más grande. O sea, en Chile a veces tenemos la tendencia a quedar mirándonos con, entonces, ¿me llamó? ¿No me llamó? ¿Le dije? ¿No le dije? ¿Se canceló o no se canceló? Se canceló. Y la verdad de las verdades es que este tema es tan grande como el tamaño que tienen Estados Unidos y China en el concierto internacional. De eso y más queremos conversar esta mañana, y le agradecemos, porque se despertó muy temprano en sus últimos días de vacaciones, a Ignacio Walker. Muchas gracias, abogado y ex canciller de Chile. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Connie Santamaría. ¿Qué tal, Claudia? Connie, buenos días. ¿Qué tal, Ignacio? Muchas gracias por contestar nuestro llamado, y además en este momento. Y yo quiero partir por las declaraciones que usted hizo sobre el viaje que va a hacer el futuro presidente 2 días antes, la próxima semana en realidad, a Estados Unidos, a esta cumbre Shields of America, donde se va a encontrar con Donald Trump, y donde usted dijo que esto tenía el riesgo de que se convirtiera en un besamanos a Donald Trump y su política exterior. ¿Usted considera que en el contexto de lo que está ocurriendo, el futuro presidente no debiera ir a este viaje al que ya confirmó su asistencia? Y la confirmó a la brevedad. Ese fue el comunicado, ¿no es cierto?, de la oficina del presidente electo. No, yo creo que tiene todo el derecho a ir. Mire, digamos las cosas como son. José Antonio Kast, presidente electo, a quien respeto, por supuesto, en su calidad de tal, ha sido un alumno muy disciplinado, muy consistente, en el sentido de este grupo conservador que se reunió en Maryland, en México, en Hungría, en Brasil en su momento con Bolsonaro, hace 2 semanas en Bruselas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, asumámoslo, José Antonio Kast pertenece a un grupo político cuyo guaripola, por así decirlo, es Donald Trump, en el que están Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, en el que estuvo Jair Bolsonaro en Brasil, Víctor Orbán en Hungría, Giorgia Meloni en Italia. Ese es el club político al que pertenece José Antonio Kast, y ahora ha sido invitado el 7 de marzo por el presidente Trump a Florida. Sí, todo el relato que usted hace, Ignacio Walker, y además tiene la mirada como ex canciller, es así.
Pero también es cierto que en este vértice con China aparece algo que el gobierno chileno va a tener que cautelar, y es cómo se maneja, cómo malabarea entre intereses de dos gigantes como Estados Unidos y China. Eso es lo que está en enfrentamiento hoy día, no solo el relato o las complicidades que tendrá el próximo gobierno con las otras figuras de América Latina de derecha, sino que cómo resuelve esta tensión con China o se echa Los para platillos. atrás. Y porque estamos hablando de un país con el cual Chile exporta el 40%. Entonces, estamos hablando de que finalmente somos jamón de sándwich de dos grandes. ¿Cómo se Bueno, resuelve eso? todos los países del mundo enfrentan esa situación. Imagínense lo que ha pasado con Canadá, con Reino Unido, con Francia, con Italia, ¿no es cierto?, que enfrentan la misma situación. Europa, la situación que tiene, Japón, Corea del Sur. O sea, aquí hay una confrontación entre Estados Unidos y China que la ha habido durante muchos años, y ahí está el arte de la política y el arte de la diplomacia. Pues Chile tiene que navegar en aguas turbulentas sin tomar partido, al contrario, cultivando las mejores relaciones con Estados Unidos y con China. Eso es posible, no es fácil, pero es posible. Chile tiene que cumplir y velar por los principios, objetivos e intereses permanentes de la política exterior chilena. Ese es el norte, ¿no? Ese es el libreto, ese es el horizonte. Ya, pero en ese mismo sentido, para poder, porque en el fondo es como hacer el malabarismo con los dos platillos o más, pero en este caso China y Estados Unidos. Chile, un país chico que depende de China en términos de exportaciones económicos. O sea, digamos, aquí Chile no puede elegir, ¿cierto?, entre China y Estados Unidos. Ya. No puede. Pero entonces, pero claro, pero esto no es, usted dice, esto siempre ha pasado y están todos los países en la misma. Claro, pero hay un cambio, y usted mismo lo ha dicho, hay un cambio en el orden internacional hoy día, y por lo tanto va a ser un desafío para el gobierno entrante. ¿Cómo se enfrenta cuando ya hay una opción y que es ir a una cumbre donde se va a encontrar con el presidente de Estados Unidos? En el caso muy concreto, José Antonio Kast debiera hacer ver al gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, la crítica a las sanciones que ha impuesto a los personeros, o debiera hacerse cargo del tema del cable chino o no. ¿Cómo se maneja eso? Mire, la pregunta ¿Cómo se debiera manejar? La pregunta es la siguiente. ¿Qué espera Estados Unidos en la era Trump del gobierno de José Antonio Kast? Ese es el punto. Y yo le digo al tiro lo que espera. A ver. Espera que se tenga que y se pueda alinear con la doctrina de seguridad nacional expuesta hace 2 meses en un documento, ¿no es cierto?, de 23 páginas que yo recomiendo su lectura, porque es tan claro, tan explícito. Ese documento es lo que dice, mire, la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos en este momento no es el corolario Trump a la doctrina Monroe, del presidente James Monroe, 1823. Hace 2 siglos, que dijo América para los americanos. Le estaba diciendo a las potencias europeas coloniales, usted quédese fuera. Sí. Ahora le está diciendo lo mismo a China, ¿no es cierto? Entonces, hay una doctrina en que ellos apelan a su hegemonía en el Western Hemisphere. ¿Para qué decir las declaraciones de J.D. Vance hace un mes, que fueron increíbles desde el punto de vista de que aquí va a haber y hay un dominio, una dominación de Estados Unidos en este Western Hemisphere, y la operación militar sobre Venezuela es solo un ejemplo, ¿no? Los aranceles, etcétera. Ignacio Walker, si eso es lo que usted dice que espera Donald Trump de Chile, en la lectura suya como ex canciller y como experto finalmente en relaciones internacionales, el nombre del canciller chileno y el nombre del nuevo embajador de Chile en los Estados Unidos, que supimos ayer, ¿no es cierto?, el empresario Andrés Sergas, ¿cómo calza en esta expectativa que tendría Donald Trump? Eso demuestra una opción, una decisión, un lineamiento, en el sentido que la política exterior chilena va a estar basada en consideraciones económicas, comerciales, no gente con actividad y experiencia empresarial. Es una opción legítima, yo la respeto. Ahora, ninguno de los dos, hasta donde yo entiendo, tiene experiencia diplomática. La política internacional tiene sus propios códigos, ¿no? Entonces, esta visita el 7 de marzo es muy importante, porque Shield of the Americas, el escudo de las Américas. ¿Quién es el escudero? Donald J. Trump.
¿no? Es el escudero. Y estos países que han sido invitados y que van a asistir, se les va a mostrar la cartilla, ¿no? Mire, estos son mis términos. Ya. Y yo les Es pido que eso, perdón, que se sumen, ¿no es cierto?, ya, pero es a que esta eso, política de pero seguridad nacional que se basa en America First, no en Chile First, en America First, no, América primero. Y bueno, pero déjeme terminar con lo siguiente. La opción del presidente entrante es muy simple, ¿no? O vela por la autonomía, la soberanía, la dignidad al final de la política exterior chilena, un pequeño país al sur del mundo, pero con dignidad, ¿no? O se transforma esta reunión, como yo me temo, en una suerte de besamanos, ¿no? ¿Por qué? Por la afinidad política e ideológica entre los países que van a estar ahí representados claro, pero y eso, Trump. eso da por descontado que usted cree o piensa que entonces José Antonio Kast va a optar por Estados Unidos y no por China. Entonces esta lógica de los platillos, se caen los platillos, derechamente, ¿no es Sí, cierto? pero Se inclina. no, yo no quiero decir eso porque sería Ya. un grave error y yo creo que él sabe perfectamente que se no puede hacer, ¿no es cierto?, la decisión de Chile porque iría contra el interés nacional. Mire, aquí no hemos hablado de China, pero usted lo mencionó bien. Usted lo mencionó. A ver, yo firmé el Tratado de Libre Comercio con China hace 20 años, en el gobierno del presidente Lagos. 6 rondas de negociaciones. El primer Tratado de Libre Comercio firmado por China con un país individual, el otro había sido con el sudeste asiático. ¿Cuánto era el intercambio comercial Chile-China hace 20 años? 6.000 millones de dólares. ¿Cuánto es hoy día? 60.000 millones de dólares. O sea, se ha multiplicado por 10. El 40% de nuestras exportaciones van a China. Chile no puede optar por Estados Unidos o por China, pero como existe una afinidad política e ideológica entre José Antonio Kast y Donald Trump, obviamente que Marco Rubio, la Secretaría de Estado, van a tratar de que Chile se pueda alinear con esa política. Yo no digo que lo vaya a hacer, porque claro, pienso que sería un error, pero eso va a ser la presión, pues. Ya, y Esa es la presión. por supuesto. Porque el cable chino no es solo un castigo al gobierno del presidente Boric, es una advertencia al gobierno del presidente Kast. Ya, y que algo que ha sido negado por digamos, por el embajador, ¿cierto?, de Estados Unidos en nuestro país, cuando se le preguntó dijo que no era eso, pero claro, es fácilmente interpretable así. Ahora, en ese esquema, usted dice Chile no puede optar por Estados Unidos o China, pero se le está pidiendo y se le va a exigir que se alinee con Estados Unidos. Claro, claro. ¿Es posible dejar contentos, digamos, o atender a las necesidades de Estados Unidos y China por parte del futuro gobierno? Es muy difícil, pero es posible y es necesario. Mire, Canadá enfrenta la misma situación, pues el primer ministro Carney, desde el día 1, fíjese lo que ha hecho Estados Unidos con Canadá, Sí. su gran aliado y amigo de 100 años. Le ha dicho, yo creo que usted se transforme en el estado número 51 de Estados Unidos. Lo trató de gobernador al primer ministro Carney. Mire lo que ha hecho Claudia Sheinbaum, muy interesante. She's tough, Sí. dice Trump, como señal de admiración. Ella ha sido muy digna, estando ahí en la frontera con Estados Unidos. Nunca sube el tono de voz, nunca emplea un adjetivo, muy pragmática, no se deja provocar, no se da gustitos, ¿no? Y ha velado por la autonomía y la dignidad de México estando ahí. Y sigamos, Europa. Mire, el discurso en Davos, si aquí no ha sido comentado en Chile el discurso del presidente Trump en Davos, es una cosa increíble. Yo lo reescuché anoche, porque estoy preparando ahí un curso que incluye estos temas. Es realmente impresionante. Entonces, bueno, ese es el mundo en que estamos viviendo. Hay que estar con los 2 pies en la tierra, con mucho realismo. Entonces, 1, de pragmatismo con Estados Unidos. 2, no dejarse provocar. 3, no darse gustitos. ¿Y qué se hace Pero con China? 4, señor, yo ya diría 4. Pero Tampoco alinearse política ideológicamente, sí, ¿no? pero pareciera ser que estamos hablando de un amor imposible, porque Claro. finalmente... Es que yo no he dicho amor. No, Aquí pero no hay bueno, amor, ya. no hay amor. Bueno, Esto es sin amor. Pero Sin amor. evidentemente hay que tener mucha destreza política y mucho pragmatismo, como usted dice, para poder mantener las relaciones abiertas de ambos países. Sí. Porque cuando el 7 de marzo José Antonio Kast esté en este encuentro de mandatarios, ¿no es cierto?, de derechas con Donald Trump,
China va a estar mirando acuciosamente ese encuentro, los discursos. O sea, Sí, pues. hay un acto de simbolismo también Ahora, allí. perdón, cuando yo digo sin amor, también de parte de Estados Unidos, mira la frase que ha dicho el presidente Trump. Él ha dicho... ¿Cuál de todas? Porque la verdad... Sí, ¿cuál de todas? Güey? Ya. State of the Union, ¿para qué le digo esta noche? Bueno, oiga, Trump dijo, Estados Unidos no tiene amigos o enemigos permanentes, tiene intereses. Ya. Y yo lo que añado es que Chile tiene intereses, por supuesto, pero también tiene principios, tiene objetivos de una política exterior que históricamente ha sido una política de Estado, Ujú. no de gobierno. No, y eso hay que mantenerlo, ya sea que se trate de un gobierno de izquierda dura o de derecha dura. Entonces, yo confío en que el presidente Trump, el canciller, el embajador, con paños fríos, ¿no es cierto?, van a poder velar por los principios, objetivos e intereses permanentes de la política exterior chilena. Ya, ¿y usted cree que el próximo canciller, Francisco Pérez Maquera, que se sabe sus conexiones con China, digamos, a través de los años que ha tenido que lidiar con China? De hecho, quien abrió los caminos hacia la exportación a China e internacionales, Sí. en términos económicos, fue Quiñenco en su momento, digamos, y de donde trabajaba Francisco Pérez Maquera. O sea, si alguien Sí. sabe de China, es Francisco Pérez Claro. Maquera. Claro, en términos Claro. económicos, pero ¿usted cree que, digamos, esa persona con ese perfil que usted dice no tiene bagaje diplomático, pero sí económico, es la persona adecuada para lidiar con este Mire, tremendo desafío? yo confío en la decisión que ha tomado el presidente electo, la respeto, por supuesto. Alfredo Moreno era CEO de un conglomerado económico muy importante y fue muy buen ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, yo no quiero prejuzgar, como usted dice, Pérez Maquena conoce China al revés y al derecho. Mire, usted no ha visto ninguna crítica de ningún empresario en Chile en estos 2 meses sobre China. Ni una. ¿Por qué? Porque el empresariado chileno sabe lo que representa China para Chile. ¿Ah? Piensa en la agricultura, la fruticultura, los forestales, los salmones, la cereza. minería, you name it, la cereza, bueno. Y por supuesto, también ese empresariado sabe lo que significa Estados Unidos. Entonces, ¿cómo navegar en áreas turbulentas? He ahí la cuestión. Ahora, Ignacio Walker, mirado como dos pasos más atrás o 2 peldaños hacia arriba, esta semana también hemos visto un discurso de Donald Trump en los Estados Unidos donde está muy contento consigo mismo, digamos, en el sentido de que él considera que bajo su primer año de gobierno, su segundo periodo, Estados Unidos va a estar en la etapa dorada. Se fascinó con todo lo que está haciendo. Y lo que es evidente que Estados Unidos, y probablemente Marco Rubio es la mejor expresión de esto, ha tomado la decisión de pisar fuerte en el mundo y de pisar fuerte, ¿no es cierto?, en América Latina como un socio que vuelve a mirar. Entonces, pensemos en el Donald Trump más ampliamente, no solamente respecto de Chile, sino que ¿qué es lo que nos deja este discurso de 108 minutos Bueno. de esta semana? Que tendríamos que tomar atención si usted fuera canciller. El discurso del presidente Trump anteanoche es una mezcla de egocentrismo y narcisismo. Yo, Donald, ese es el título de ese discurso. Hay que verlo, hay que analizarlo. Es una cosa increíble. Hay un antes y un después en la historia de la humanidad. Esa frase la repitió en el discurso y la repitió en Davos, ¿no?, hace algunos días. Entonces, esa es la personalidad, ese es el presidente que tenemos en Estados Unidos. Perdón, aquí hemos hablado de Canadá, México, Europa, Chile. Mire cómo trató a los miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos. Los trató de perros falderos, de fools, tontos, no, de unpatriotic, no patriotas, de deslealtad con la Constitución. No en el discurso, sino que hace una semana, cuando salió el fallo. Sí. ¿Ah? También los criticó en el discurso teniéndolos ahí, a 4 de ellos por lo menos. Y pidió Así la trata. pidió la deportación de 2 congresistas que son de origen somalí y que estaban ahí en el State of the Union, en el Congreso, y que fueron críticos a sus palabras. Y hemos descubierto, dice, que los somalíes tienen más IQ de lo que pensábamos. Esa es la fraseología del presidente de Estados Unidos. ¿Y cómo trató a los demócratas? ¿Cómo los humilló? Los trató de crazy. Ahí enfrente, en el discurso, ¿no? Entonces, es una cosa
muy impresionante lo que estamos viviendo. Hay que ser realista, hay que asumirlo. Ese es el mundo en que vivimos, en la era Trump. Y bueno, Chile tiene que, con mucha prudencia, con mucha firmeza, en los principios, con pragmatismo, navegar en estas aguas turbulentas. Ese es el arte de la política, pues, y de la Sí, diplomacia. cuando usted pone mucho, subraya mucho, ¿no? La importancia de la dignidad, de la soberanía, Sí, de la claro. independencia. Pero Sí. mirando el continente, porque hay que poner todo esto en el contexto actual, no en aquello que uno entendería como los grandes principios de la política internacional. Cuando usted mira, por ejemplo, no sé, a Javier Milei en la Argentina, que ha tenido una relación privilegiada con Donald Trump, que se ha notado en las ayudas económicas que Estados Unidos le ha dado y también en los guiños que el propio gobierno argentino les ha entregado. ¿Se puede ser mantener esa dignidad y esa soberanía con una figura como Donald Trump, que exige todo lo contrario, y que Javier Milei ha demostrado que tiene esa relación privilegiada con él? Es que Javier Milei optó, ya hizo la opción. Optó por alinearse con la política exterior de Donald Trump y de Estados Unidos. Eso está claro y él no lo esconde. Ha sido un fan de Donald Trump siempre, de Elon Musk, de Donald Trump, en fin. Eso es Javier Milei en la era Trump. Dijo, sí señor, yo estoy en esta parte del mundo y estoy alineado con la política exterior de Estados Unidos. Esa es una opción. Nayib Bukele está bastante cerca de eso. ¿No es cierto? En El Salvador. Jair Bolsonaro claramente lo estuvo. Imagínense que le subió las aranceles 50% a Brasil por maltratar a su amigo Jair Bolsonaro. Entonces, en ese contexto, ¿qué va a hacer nuestro presidente electo, José Antonio Kast? Vamos a ver, la primera señal va a ser el 7 de marzo. Y, perdona, solo una cosa, ¿y usted diría en ese sentido que Gabriel Boric actuó mejor que los comentarios que usted dice? Porque Mire, también muchos dicen, sí, acá hay un castigo por la sí, frontalidad con que el presidente Boric sí. ha sido con Donald Trump. Mire, en general, en este gobierno, con el presidente Boric y con la acción de la Cancillería, con Alberto Van Claveren, en general ha sido una política exterior alineada con los principios, objetivos e intereses permanentes de la política exterior chilena, entendida como una política de Estado. Pero evidentemente que hay muchos episodios en que el presidente Boric se ha salido del libreto, se ha dado gustitos, ha tomado expresiones que son inconvenientes. Eso lo digo con mucha claridad. Por eso le digo, pragmatismo, no dejarse provocar, no darse gustitos. Ya, y en ese sentido, en el capítulo, digamos, del cable submarino chino, ¿cómo evalúa la actuación del gobierno de Gabriel Boric, pensando en que no, primero, se emitió una concesión, o sea, se firmó la concesión, se anuló, se ha reconocido que se anuló por influencia o por los datos que entregó, la información que entregó Estados Unidos al gobierno, y después, viene esta sanción por parte de Estados Unidos al ministro de Transporte y a otros dos personeros, y al mismo tiempo el presidente se ha ido conociendo toda esta información por goteo. El gobierno entrante se queja de que nadie les había contado de este problema, esta especie como de regalo, cierto presente griego que iban a heredar. ¿Cómo evalúa usted la actuación del presidente Gabriel Boric y del gobierno? Falta de prolijidad, vocerías contradictorias, un mal manejo de un tema que aparentemente era más técnico, más neutral, pero que tiene una dimensión estratégica importante para Chile, ¿no? Porque el tema de las telecomunicaciones y la interconexión, estamos en la era digital, al interior de una economía abierta de mercado como Chile, que no puede discriminar o arbitrariamente entre los inversionistas, pero bueno, todo lo que conocemos, el decreto estaba firmado, el 27 de enero el decreto estaba firmado y la solicitud de concesión es de noviembre. O sea, en Chile nosotros nos quejamos por la permisología, por lo lento que son las cosas. Aquí hubo una suerte de fast track en la solicitud de concesión del cable submarino. Entonces, raya para la suma, falta de prolijidad. 8:31 de la mañana, con eso nos quedamos. Falta de prolijidad, dice Ignacio Walker, ex canciller, abogado. Muchísimas gracias, que siga disfrutando su último día de vacaciones. Muy amable, gracias. Disfrútenlo. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Adiós. Un abrazo. Chao.